El Hospital Psiquiátrico San Rafael, ubicado en la Ciudad de México, fue fundado en los años 40 por los religiosos de San Juan de Dios, cuyo objetivo era atender personas con problemas mentales. Lamentablemente, sus métodos para determinar si alguien estaba enfermo o no eran los adecuados, pues bastaba con que un familiar acusara a otro de loco para que estos, sin previa investigación, lo encerrasen en contra de su voluntad y les dieran terapia de electroshock, siempre bajo el símbolo de la cruz. Se decía que en el manicomio se podían arreglar personas rotas, por lo que las personas siempre mandaban sin titubear a sus familiares, cuyo comportamiento no era el adecuado para ellos, independientemente si fuera problema mental o no. Uno de los casos más sonados fue el de Mario Cantú, un joven que al cumplir 18 años se quería salir de su casa para independizarse. Él, al no estar de acuerdo, su madre llamó al manicomio y les explicó lo que pasaba. Así que una noche, mientras él dormía, 5 enfermeros entraron por la fuerza a su cuarto, lo sedaron y al despertar, Mario se encontraba atrapado en el manicomio. Por 18 días estuvo sujeto a tratos inhumanos, pues le daban intensas sesiones de electroshock, hasta el punto de que ya no se acordaba de quién era y sus emociones habían sido apagadas. Mario cuenta que si él o los demás pacientes no cooperaban en sus terapias, los amenazaban de encerrarlos para siempre o practicarles una lobotomía. Se cuenta que otros de los métodos poco ortodoxos de los religiosos eran los exorcismos, pues pensaban que la locura de algunos de sus pacientes era porque habían sido poseídos por demonios. No solo eran humanos los que causaban el sufrimiento de muchos de los pacientes, sino también se decía que había fuerzas sobrenaturales que los atormentaban, pues se comentaba que una sombra deambulaba por los pasillos de la clínica, entraba a los cuartos de los enfermos y se sentaba junto a ellos en la cama. Una de las aterradoras historias que marcaron con sangre el hospital psiquiátrico fue cuando una madre y su hijo fueron a visitar a uno de sus familiares, cuando de pronto otro de los pacientes degolló al niño para después llevar su cadáver ensangrentado hasta la capilla. En el año 2009 fue cerrada la clínica y después demolida para hacer un centro comercial, pero no sin antes de que se realizara una película basada en el sufrimiento y en la energía oscura que había dentro de sus paredes. El filme Archivo 253 fue filmado en el abandonado manicomio. Sus actores y el equipo detrás de cámaras aseguraron que en el lugar sucedía actividad paranormal, pues las cosas se movían autónomamente de su lugar, además de que se aparecía siempre un monje con intenciones quizás un poco siniestras. Una persona que prefirió mantenerse en el anonimato relató lo siguiente: debo decir que no me ha sucedido nada a partir de esa época en donde trabajé como voluntario en la Cruz Roja, pero hasta la fecha no he podido explicar ciertas situaciones. En la unidad donde laboraba siempre sucedían cosas sumamente extrañas. Se escuchaba cómo se apaleaba arena, pasos, y a veces debíamos dormir dentro de la ambulancia y comenzaba a moverse. También a ciertas horas de la madrugada se llenaba la delegación de un olor muy repugnante que siempre lo achaqué a la poca higiene de algunos de nuestros compañeros. Incluso, por tales situaciones, hacíamos bromas al respecto y hasta bautizamos a nuestro supuesto fantasma como la Picada, debido a que todo se desencadenó a partir de que llevaron a una mujer
que fue apuñalada por su marido y falleció en el lugar. La verdad es que todo era cotidiano y no nos espantaba en realidad, solo que nos causaba cierta intriga por saber quién era o qué era lo que causaba dichos fenómenos. Yo cubría mi servicio los fines de semana por las noches. Los roles de guardia se sorteaban y mientras uno se quedaba en el radio para cualquier eventualidad, el resto se iba a dormir. Ese día, mi guardia me tocó como a las 2 o 3 de la madrugada. No lo recuerdo con exactitud, pero el operador de la ambulancia me hizo compañía y bueno, nos encontrábamos jugando cartas y platicando cuando tocaron a la puerta. El operador fue quien se levantó a abrir y recibió a un joven de aproximadamente unos 25 o 26 años. Se encontraba en estado de ebriedad y estaba bastante desaliñado. Me dijo un poco alterado que él iba caminando y vio cómo un automóvil se había accidentado al bajar un puente, pero que al volcarse había quedado el auto escondido entre un montón de arbustos, que nadie lo iba a poder ver y que por eso nos iba a avisar. Como requisito, ante cada reporte de accidente, se debe levantar un parte por escrito, es decir, tomar los datos de la persona y su descripción de los hechos con el fin de evitar falsas alarmas. Así pues, decidí tomar sus datos, le di las gracias y se fue. Entonces me apresuré a despertar a los compañeros a quienes les tocaba salir a servicio y salieron. Obviamente el operador se fue con ellos y yo me quedé completamente solo en la delegación. Pasó el tiempo sin novedades y aproximadamente una hora u hora y media después me hablaron por el radio para indicarme que ya iban de regreso a la unidad, pues el conductor del auto había fallecido y en esos casos el levantamiento del cuerpo y demás trámites le corresponden al Servicio Médico Forense o CEMEFO, como también se le conoce. Cuando llegaron, entraron todos menos el operador. Pregunté por él y me dijeron que se había quedado en la ambulancia y volvieron a la recámara para seguir descansando. Pensé que el operador entraría detrás de ellos, pero tardó un poco más de tiempo y me dio curiosidad por saber lo que hacía, porque no volvía y decidí salir a buscarlo. Fue cuando lo vi recargado en la ambulancia, fumando un cigarro y con un semblante de miedo. Se encontraba paralizado. Le pregunté qué le sucedía y me dijo: «Oye, ¿te acuerdas bien del chico que vino a tocarnos? ¿Tienes el parte? ¿Cómo se llamaba?». Yo contesté a todo afirmativamente. Y fue cuando me dijo algo que me heló la sangre. «Pues no lo vas a creer, pero era el 14, es decir, el muerto, del accidente. La doctora dijo que su deceso fue instantáneo, pues se le rompió el cuello y literalmente, cito yo, iba hasta la madre de borracho». Ambos comparamos las dos partes y efectivamente era la misma persona. Nunca supe lo que pasó. Yo no lo vi físicamente, pero los datos coincidían y el operador sí tuvo la experiencia de hacerlo. Aún me cuesta creerlo, pero se los dejo como la anécdota sin respuesta más intrigante de mi vida. En la website historiasdeterrorreales.com, una usuaria publicó la siguiente anécdota. Hola, quiero contar mi historia que sucedió cuando realizaba mis prácticas profesionales de enfermería en un conocido hospital de la Ciudad de México, el Hospital de la Mujer. En dicho hospital se atienden únicamente mujeres y la mayoría de casos
por lo regular son nacimientos de todo tipo, es decir, partos naturales, cesáreas, urgencias, en fin. Me había tocado hacer guardia y para esto llevaba ya 4 guardias seguidas, a lo que yo me encontraba física y mentalmente agotada. Ya entrada la noche, acostumbraba a comer chocolates para darme un poco de energía. Al momento de abrir uno, sin que la jefa de enfermeras me viera, de la nada apareció una mujer que traía puesta una bata con un poco de sangre, lo cual, por cierto, es de lo más normal en esa área del hospital. Ella tenía un aspecto muy pálido y demacrado. Me saludó y rápidamente me abordó preguntándome cómo estaba su bebé. Me platicó que llegó a urgencias, ya que había tenido un choque automovilístico en la mañana con su esposo y le tuvieron que practicar una cesárea de urgencia, y para ello, cabe destacar que en ese momento me dio un escalofrío horrible que me recorrió toda la espalda. Su bebé se encontraba en un cunero en el piso de arriba, según las palabras de ella, así que le pedí que me diera el número de camilla y le dije que subiría a checar el expediente. Fue cuando ella me dio las gracias y siguió caminando. Volté a rellenar mi charola con equipo que iba a ocupar para checar a las pacientes y cuando vi de reojo, ella ya no estaba, lo cual se me hizo extraño, ya que el pasillo es un poco largo y cuando las mujeres tienen una cesárea reciente, caminan con demasiado cuidado y muy lento porque les duele. Sin embargo, la verdad es que no le di mucha importancia porque me sentía sumamente cansada y faltaban unas horas para salir de turno e irme a casa. Subí a checar el cunero y en efecto, sí había un bebé, sin embargo era una niña y estaba ella arriba, ya que había nacido prematura. Me di cuenta que algo no estaba bien. Mi corazón empezó a latir de forma muy acelerada, como si alguien estuviera observándome desde ese momento. Fue como decidí bajar lo más rápido que pude a la cama correspondiente de ese cunero y al llegar me percaté de que no estaba la mujer que me había pedido los datos originalmente. Con la cara aún más pálida que otra cosa, salí de allí casi contra mi propia voluntad y a los pocos minutos, cuando me vio la jefa de enfermeras, me preguntó que si me sentía bien. Yo no podía hablar bien del todo y le conté lo que me había pasado, esperando que estuviera igual de sorprendida que yo. Y la verdad, ¿cuál fue mi sorpresa cuando me dijo que esa mujer se les había aparecido a todas las enfermeras del piso y que esta persona que se aparecía falleció en el año 2008 a causa de un traumatismo cerebral, pero afortunadamente su bebé sí vivió y fue recogido por su papá al mes de nacido, ya que se había quedado en observación médica. Señalo por último que todas las enfermeras tratan con mucho respeto el tema y en el altar que hay en la oficina central donde las enfermeras nos reunimos, siempre hay una veladora para que esa mujer algún día pueda encontrar el descanso eterno. Amigas y amigos, espero que este video les haya gustado. Y si es así, por favor, denle like, compártalo con sus amigos en sus redes sociales y déjenme su opinión en la caja de comentarios, ya que para mí es muy importante conocerla para poder seguir mejorando en la calidad de estos videos. También síganme en mis redes sociales y por favor suscríbanse a este canal y denle click a la campanita para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Les mando un enorme abrazo y muchas bendiciones. Hasta la próxima, amigos.